Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente. El vídeo de hoy para mí es un vídeo muy especial. Es un vídeo, aquí tengo mis dos e-bikes porque os hablaré un poquito de ellas. El vídeo de hoy para mí es muy especial porque creo que es el vídeo, para mí es el vídeo más importante de los que he hecho hasta la fecha. Y en él no voy a hablaros de mecánica, ni os voy a hablar de técnica, ni os voy a hablar de neumáticos en general, de forma específica. Os voy a hablar de seguridad, de una serie de recomendaciones que yo os voy a dar. En total creo que son 16 recomendaciones, importantes desde la primera hasta la última, que considero son importantísimas para salir a hacer ruta y llegar a casa sano y salvo. Salir con e-bike es un hobby, tanto en e-bike como en bicicleta normal, es un hobby para mí, bueno, que me ha cambiado la vida. Pero de la misma manera que me ha cambiado la vida este hobby, mm, hubo una ocasión hace unos años que casi me la quita. En el 2017 yo tuve un accidente con una e-bike, con una Moustache que tenía entonces, y fue un accidente muy grave. De hecho, perdí el conocimiento, me fracturé la clavícula, la cadera, no recuerdo el accidente, tuve una conmoción cerebral y ese accidente a mí me cambió la manera de ver las cosas. En aquellos momentos yo no seguía ninguno de los consejos que os voy a dar, ninguno de ellos lo seguía, era un verdadero desastre. Una vez me recuperé, pasaron 5 o 6 meses de recuperarme de aquel accidente, decidí que eso no podía volver a suceder, porque yo en aquel momento en aquel accidente perdí el conocimiento y no recuerdo nada, pero de la misma manera que recuperé la conciencia unos segundos después del accidente, pienso que no la podía ver, que podía haber muerto en aquel momento o podía haber despertado y no recordar nada de mi pasado, no saber ni cómo me llamo. Podían haber sucedido muchas cosas. Considero que no se puede ir por la vida. En aquel momento me di cuenta que no se podía ir por la vida ni con la e-bike de cualquier manera. Y a partir de entonces empecé a tomar una serie de medidas, las cuales yo más o menos os voy a contar ahora. Y os recomiendo que las sigáis. Este vídeo sí que os voy a decir que yo nunca he comentado en mi canal que compartáis mis vídeos con nadie, ni que os suscribáis a mi canal, ni que le activéis la campanita, como dicen muchos. Pero yo sí que os diría y os pediría que vierais el vídeo hasta el final y si es posible que lo compartierais con vuestra gente, con vuestros amigos, con vuestra gente querida, porque yo creo que nuestra integridad física es lo más importante. Nuestra vida es lo más importante y a veces con una serie de medidas pues podemos hacer que, oye, pues que nos sea más fácil llegar a casa y no tengamos ningún percance. Porque con nuestra e-bike, de la misma manera que te lo pasas genial, en una salida o en una ruta o en una vuelta, puedes entrar en un verdadero infierno si te caes o te haces daño. Pues ya quería comentaros esto. Ahora, sin más dilación, os voy a empezar a decir los consejos de seguridad que yo os recomiendo para que vuestras rutas sean más agradables, seguras y podáis volver siempre con vuestras familias y vuestros queridos. Vamos a empezar con el primer... tengo aquí una lista. La primera recomendación que os voy a dar es que mantengáis las bicicletas con el mantenimiento al día. Con una bicicleta hay que ir. Con una bicicleta tenéis que tener en cuenta que estos son máquinas de diversión, pero también son máquinas son peligrosas. Con estas bicicletas podemos ir a unas velocidades increíbles. Para matarse, ya os digo que no hace falta ir a 50 por hora, porque hay gente que se ha matado. Yo recuerdo un amigo mío hace muchísimos años que se mató, iba a 10 por hora. Para matarse es caer en un mal sitio y darte un golpe tonto. La realidad es esta. Pero ir con la bicicleta con el mantenimiento al día es muy importante. Cuando me refiero al mantenimiento al día,
vosotros habéis visto vídeos de los que yo hago en mi canal, pues es que llevéis la tornillería bien apretada. Uno no se puede permitir el lujo de ir a 20 o 30 por hora bajando y que de repente se te afloje la potencia, se te pueda salir una rueda, lleves un disco en mal estado. Estas cosas, ahora os pondré una imagen de un disco destrozado, unas pastillas en mal estado, unas pastillas gastadas en una bajada pronunciada, pueden destrozarte el disco e irte al suelo y meterte una leche impresionante. La bicicleta tiene que estar con la transmisión en condiciones, una cadena en mal estado, que se te rompa en medio de una subida, se te enrolle en el cassette o en el plato, te puede liar una buena. La tornillería en condiciones, todo bien apretado. Esto es un mantenimiento al día. Mi primer consejo es que llevéis la bicicleta con el mantenimiento bien realizado. Cadena, discos, transmisión, pastillas, tornillería toda bien apretada, manetas bien apretadas, todo en condiciones. No se puede ir de cualquier manera. Cualquier elemento mecánico en nuestras bicicletas nos puede causar un accidente y una caída y una desgracia en ocasiones. Por eso mi primer consejo es la e-bike con el mantenimiento bien realizado. Mi segundo consejo que os doy viene sobre los neumáticos. Últimamente estoy haciendo unos vídeos de neumáticos con los cuales estoy aprendiendo mucho y os voy a decir que si hay algo importante, lo primero que tiene contacto, lo que nos une al suelo, a la montaña, a la pista, lo que nos une entre nosotros y el terreno es el neumático, es la primera línea de defensa. Un neumático tiene que ir, no solamente tenemos que llevar un neumático adecuado a nuestras rutas. Por ejemplo, yo últimamente he estado probando estos Grip Total, que hablo maravillas de ellos, y en estas últimas salidas se está probando este Argotal. Este neumático, pues me he dado cuenta, ya lo veréis en otros vídeos, que bueno, que no es mi neumático adecuado para mi ruta. Es un neumático que sirve para unas condiciones determinadas, pero no es un neumático adecuado para mí, personalmente. De hecho, tengo que deciros que por llevar este neumático, que considero que no es el adecuado para terrenos secos y rocosos, pues ¿qué ha pasado? Pues que me he caído. Con este neumático me he caído hace poco. Ahora lo cambiaré. Los neumáticos, aparte de llevar los neumáticos adecuados, yo os recomiendo que llevéis sobre todo la presión adecuada. Normalmente cuando yo guardo la bicicleta en casa y a los 2 días, 3 días vuelvo a salir, las presiones me han bajado. Por ejemplo, yo este neumático lo llevo a 1,1 y el trasero lo llevo a 1,5. Cuando vuelvo a salir, este neumático igual está a 0,8 y aquel neumático está a 1,1. Las presiones van bajando, van perdiendo, pierden por el talonado, pierden por muchos sitios. Es algo que no he conseguido solucionar hasta ahora. ¿Qué deciros? Pues lo que tenéis que hacer es, antes de cada ruta, es importante revisar las presiones. Muchísimas veces, en muchísimas ocasiones que la gente pincha es porque no revisa las presiones antes de la salida. Y eso te puede causar o un reventón, o te puede causar un pinchazo, o te puede causar una caída. Importante revisar las presiones. Yo os recomiendo que uséis un manómetro de estos. Yo siempre lo llevo incluso en la mochila cuando salgo las rutas. Antes de salir, revisar. Y si no, pues ajustar las presiones de forma correcta. Es muy importante las presiones de los neumáticos. Ya os digo, es la unión entre nosotros y el terreno. El tercer consejo que os doy, que también es muy importante, igual que las presiones, es las suspensiones. Las suspensiones hay que reconocer que son muy difíciles de ajustar. Sobre todo estas suspensiones son súper difíciles de ajustar. Buscar el punto correcto es adecuado. Llevar una suspensión inadecuada significa que tú cojas un obstáculo y la e-bike, de la misma manera que si no tienes bien las presiones de los neumáticos, si no tienes bien ajustado el sag, si no tienes bien ajustado el rebote, la compresión en general de vuestras suspensiones de vuestra bicicleta,
os podéis ir al suelo. De hecho, yo recuerdo que cogí la bicicleta de mi compañero que tenía el amortiguador trasero. Intentaré buscar el vídeo, os lo pondré. Recuerdo que mi compañero de ruta tenía el amortiguador trasero destrozado, no funcionaba, y me dejó la bicicleta, y en el primer bache, en el primer socavón que pillé con su bicicleta, reboté y me fui al suelo. Es muy sencillo, no llevando las suspensiones adecuadas, ajustadas, irte al suelo. Mi tercera recomendación es que llevéis las suspensiones bien ajustadas. Son muy importantes. Deciros que las suspensiones, mucha gente está equivocada. ¿Para qué sirven? Mucha gente se cree que llevar unas suspensiones buenas significa que tú vas más cómodo en la bicicleta, que es para tu comodidad, para que vayas en bicicleta de montaña y no sientas los baches, no sientas los obstáculos. Y eso está muy alejado de la realidad. Las suspensiones, su función es mantener el mayor tiempo posible en contacto el neumático con el suelo, en cualquier circunstancia. Esa es la principal funcionalidad de las suspensiones. Por ello, bien ajustadas, te vas a evitar muchas caídas. El cuarto consejo que os voy a dar, ahora lo pondré aquí encima de la mesa, es el siguiente. Pues el cuarto consejo que os voy a dar viene relacionado con los cascos. Yo os voy a decir que cuando tuve el accidente, no os fijéis en la marca de estos cascos, no os fijéis en la marca, no es mi intención publicitar ningún casco. Cuando yo empecé con el mundo del iBike, llevaba un tipo de casco de estos, y mi hijo, de hecho este era el que llevaba mi hijo, es un casco normalito, un casco de 40, 50 euros, un casco que en el fondo pues es de material prensado, bueno, con un ajuste. En este caso, el casco que yo llevaba era este, que como veis, aquí está del golpe, está rajado. Este está rajado, tiene aquí, no sé si lo podéis ver, este está rajado de la caída. Rompí todo esto, pegué aquí, y automáticamente este golpe se trasladó a mi cabeza y me hizo, bueno, tuve una conmoción cerebral. Personalmente, ya os digo, no os fijéis en la marca, porque estos cascos los fabrican todos los sitios igual. Es un casco no sé cómo se llama este material, corchopán pero prensado, de alta densidad, con un entramado dentro. No van mal estos cascos, pero yo sinceramente, estos cascos, lo primero que hice cuando me recuperé, es darme cuenta de que estos cascos, para mí, personalmente, no valen. Aunque a mí me salvó la vida, pero estoy seguro que si hubiera llevado uno de estos cascos que ahora os voy a enseñar, posiblemente no hubiera tenido aquella conmoción cerebral que tuve. Porque cuando tú impactas contra el suelo con un casco de estos, es muy fácil que el impacto se te traslade de forma automática y directa a la cabeza, al cerebro. En este caso, pues bueno, este me salvó la vida, pero yo creo que bueno, considero que que hay que llevar un buen casco. Para mí, personalmente, estos cascos no valen. Para mí, personalmente, estos cascos, no de esta marca, sino de este tipo de cascos tan sencillos, no valen para nada. Y es lo que hay. Y considero que hay que llevar un buen casco. Indistintamente hagáis enduro, trail, pisteo, carril bici, hay que llevar un buen casco. Un casco un poco que te cubra más y por supuesto que lleve un sistema de absorción de impactos tipo como este, que lleva el sistema MIPS, que es un sistema que lo que hace es absorber de una forma mecánica, con unas gomas y una jaula interna dentro. Se llama el sistema MIPS. Como mínimo tenéis que llevar un casco, incluso esta visera tan grande, en caso de caída,
en el caso de mi caída, la visera a mí me hubiera protegido muchísimo, con una visera más prominente, más grande. Cuando voy por los sitios donde hay mucha rama, mucho árbol, esta visera se lo come todo. En caso de impacto lateral, esto te protege muchísimo más. Yo os recomiendo sí o sí que os compréis, llevéis un casco tipo enduro. Sí o sí, para lo que sea, para pistear, para ir por ciudad, un casco de mayor protección. De hecho, la gente que va en moto no va con cascos, porque con una moto puedes ir igual que con una bicicleta. Incluso yo considero que ir en ciclomotor, por ejemplo, incluso puede llegar a ser hasta menos peligroso que ir en bicicleta de montaña. Y van con cascos integrales, con cascos muchísimo más resistentes. Considero que un casco es muy importante y un casco con sistema MIPS. Yo en este caso tengo este, que lo uso en verano, que es más ligero, pero ya es un casco con cara y ojos, considero. O en este caso en invierno ya me pongo este, que en este caso lleva también la mentonera que se quita y se pone. Yo voy siempre sin la mentonera, y con este casco me he caído muchas veces. También lleva este casco, también lleva el sistema MIPS. ¿Vale la pena? La cabeza es fundamental. Un golpe en la cabeza, ya os digo, yo lo viví. Yo con este casco estoy seguro que ese impacto tan grande que sufrí, con un casco, con este tipo, con este sistema, realizado de esta manera, un casco de estos aguanta muchísimo más. ¿Qué es más incómodo? Bueno, pues oye, hay que ir, si es incómodo, pues hay que, al final te acabas acostumbrando. Yo me he acostumbrado a este casco y al otro, y no pasa absolutamente nada. Voy con seguridad. De hecho, yo ya no podría salir. De la misma manera que cuando cojo el coche no soy capaz de ir sin mi cinturón de seguridad, yo salgo en mi e-bike y yo no soy capaz de salir sin este casco, sin el otro. Con los otros cascos yo me siento totalmente desprotegido. Esta es mi cuarta recomendación. Un buen casco para cualquier tipo de salidas. Mi quinta recomendación, ahora os la voy a enseñar, es la siguiente. Pues mi quinta recomendación viene en el tema de vestimenta, de equipación. Mi quinta recomendación es que siempre miréis de llevar un tipo de chaleco. Yo, por ejemplo, llevo este tipo de chaleco, que es un chaleco súper liviano. Os voy a decir una cosa, este tipo de ropa hay que llevarlo tanto en invierno como en verano. Si hace calor, pues son las inconvenientes de ir seguro. Tanto en invierno como yo en verano, esto lo llevo siempre. Esto es un chaleco que lleva una protección un poco liviana. Lleva protección en codos, en hombros. Me he caído muchas veces y esto te protege muchísimo. Es muy ligero de llevar, muy cómodo. Pesa muy poco. Lleva un poco de protección en el pecho y sobre todo lleva una protección muy importante en la espalda. Caerte y hacerte daño en la espalda, en las vértebras, en la columna, es muy sencillo. Este tipo de chalecos no vale mucho. Bueno, no sé ahora mismo lo que vale. Me costó, me parece que valen 120, 130, 140 euros. ¿Vale la pena? Muchísimo. Y es un chaleco que es muy liviano y en caso de caída, sobre todo en los codos y en los hombros, pues es muy importante llevarlo. Esta es mi siguiente recomendación, que estábamos hablando de llevar, que era la quinta recomendación, que ya se me había pasado. Llevar una buena equipación de ropa. Sería, en este caso, el chaleco, que ya os digo, sobre todo por el tema de codos, hombros y espalda, que es muy importante. Y luego, en la parte del tronco, en la parte de las piernas, yo llevo, en este caso, un culot de protección, también con protecciones de goma, en caso de caída. En caso de caída es muy fácil darte un golpe en la cadera, en las piernas, y hacerte un buen morado o darte un buen golpe. Ir con un culot de este tipo con protecciones, las hay más resistentes, pero con este tipo de culot va muy bien. Como truco os diré que yo, aparte de llevar este culot, yo siempre llevo pantalón largo.
Entonces descubrí que para no llevar, que esto es un truco que lo podéis tener muy en consideración, que no se lo he visto nunca a nadie, pero bueno, se me ocurrió y la verdad es que funciona a las mil maravillas. Yo, en el caso de las piernas, llevo siempre llevo pantalón largo, porque considero que las espinillas y demás ahí siempre pillas. Y en este caso, un día me di cuenta, pues que este, por ejemplo, es del Decathlon. Yo llevo debajo unos pantalones de portero de fútbol. Los pantalones de portero de fútbol ya llevan unas protecciones de rodilla y de cadera. Es un pantalón fit, un pantalón que se ajusta al cuerpo, incluso para que te viene con unas gomas para que no se te salga no se te levante de la espinilla y no te quede al descubierto, te quede súper bien ajustado. Hay de muchas marcas de pantalones de portero que, curiosamente, ya os digo, para mí es muy cómodo llevarlo y me he caído muchas veces y este tipo de protección en las rodillas para mí es más que suficiente. Hombre, si el golpe es muy importante, pues no te va a proteger del todo. Pero llevar este tipo de protección, tanto en la cadera como en la rodilla, pues a mí me ha ido muy bien. Pantalones de portero de fútbol. Cuidado, yo no sé si alguien habrá caído en ello, pero yo los llevo y me van genial. Son súper cómodos y te protegen muchísimo la parte inferior de las piernas, rodillas, cadera. Esta estaría dentro de mi quinta recomendación. Mi sexta recomendación, vamos a hablar de guantes. Para mí es importante siempre salir de casa, el ir por las rutas y darte golpes con las ramas, que te pinches con ramas, estas que pinchan, que no sé qué tienen un nombre, gateras o algo así, es muy fácil. Caerte, lo primero que haces al caer es apoyar las manos en el suelo. Ir sin guantes es una imprudencia muy importante. Yo siempre uso este tipo de guantes, que no son súper protectores, pero que te protegen, incluso últimamente te protegen del frío, del poco frío que hace. Y como recomendación os diría, aparte de llevar uno siempre guantes, que es importantísimo, yo llevo estos guantes siempre que son naranjas. El llevar este tipo de guantes naranja, que llaman mucho la atención, hacen que cuando yo voy en una ruta, por ejemplo, hace poco puse un vídeo en un laberinto, en el que vas continuamente esquivando árboles y ramas, el que tú mires hacia adelante y veas, quieras o no, en tu campo de visión, también ves tus manos. Si llevas unos guantes negros o verdes oscuros, no los ves. No te das cuenta de tu campo de visión ni de tu manillar. Pero por el contrario, si tú vas en una e-bike y vas mirando hacia adelante con unos guantes tan llamativos, tú sin quererlo estás viendo tus manos y ves a dónde empieza el manillar por un lado y por otro. Ves tú, con el campo de visión que tienes, ves tus limitaciones de anchura de la bicicleta. Porque automáticamente, no sé si entendéis lo que os estoy diciendo. Tenéis una referencia clara de vuestro manillar con estos guantes de estos colores. Mi recomendación es guantes siempre con un poco de colchado para caer bien. Y si son de color claro y así fosforescente, os digo que van muy bien. Tenéis que probarlo. Esta sería mi sexta recomendación. Mi séptima recomendación, a ver si lo encuentro, que las tengo aquí, sería, como no, y es muy importante, sería llevar gafas de protección. Siempre hay que llevar gafas de protección. O sea, estas son las gafas del Decathlon, son las gafas que a mí personalmente me van muy bien, porque son fotocromáticas, tienen una graduación, cuando hace sol se oscurecen y cuando se va anocheciendo se van poniendo más claras. Pero cuando llega ya la noche y la noche ya es muy cerrada, con estas gafas ya no ves. Entonces normalmente yo siempre que salgo y sé que que se va a hacer de noche, llevo estas gafas y unas transparentes completamente. En el Decathlon unas gafas de protección transparentes de un estilo así valen 4 o 5 euros. Y así de noche podéis ir siempre con los ojos protegidos. Porque ir con la bicicleta, yo no sé cuántas veces me habré dado con ramas,
A veces cuando me meto en tramos que son con muchas ramas, que yo le llamo, hay un tramo, por ejemplo, que hago que se llama, que yo le llamo el tren de la bruja, porque parece que te están dando por todos lados, el tren de la bruja. Y acabas pillando golpes de ramas y acaban dándote en la cara y en los ojos. Y es muy sencillo lastimarte un ojo, una córnea, por culpa de no llevar gafas. Las gafas siempre importantes. Estas gafas te protegen del sol, te protegen de los rayos UVA y te protegen sobre todo de los golpes. Importantísimo, como siguiente consejo, llevar gafas, tanto en oscuras o fotocromáticas con mucho sol, o transparentes si vais a salir de noche. Mi siguiente consejo sería, que lo tengo por aquí, ahora lo busco, sería el octavo consejo, mi octavo consejo sería llevar calzado adecuado. Llevar el calzado adecuado. No os estoy diciendo que llevemos un calzado súper de estos que hay súper caros, pero llevar un calzado de montaña con un poco de resistencia, sobre todo que sea resistente al agua, waterproof, y además no cuesta mucho. Estos zapatos este calzado, que estos son del Decathlon, estas botas que van muy bien porque se clavan muy bien en los pedales de plataforma. Estas botas valen 30, 40 euros, no valen más. Y son resistentes al agua tienen mucho grip a la hora de bajarte de la bici, a la hora de pedalear. Pues este tipo de compuesto y este tipo de suela va muy bien para la bici. No es necesario llevar unos calzados de estas de 200, bueno, oye, cada uno se puede comprar lo que os dé la gana, lo que le dé la gana, ¿no? Pero llevar un calzado un poquito adecuado, no ir con unas bambas normales, un calzado blando, sobre todo de suela, y con un calzado adecuado es muy importante. Sobre todo para la seguridad, ya os digo, cuando llueve, cuando este calzado te puedes meter en el agua incluso y no pasa absolutamente nada, no te cala. Y cuando llueve incluso, pues no te protege. Llevar el calzado adecuado es muy importante. Sería, según tengo aquí en la lista, el octavo consejo. El noveno consejo sería siempre, ahora a ver lo que tengo aquí, mirar el tiempo antes de salir. Yo normalmente lo miro en Meteocat, que yo aquí en Barcelona lo miro en Meteocat o en el radar AEMET. Miras el tiempo y ves, el Meteocat no suele fallar, es instantáneo. Tú ya ves las nubes a tiempo real del radar y sabes si te va a llover o no te va a llover. Mirar el tiempo para prever una posible tormenta, una posible lluvia que te pille en la montaña, es muy importante. Como noveno consejo, os recomiendo que miréis el tiempo antes de salir. En el décimo consejo que os voy a dar, os comento que es importante llevar agua suficiente y algún que otro alimento. Yo llevo una mochila, y en este caso pues llevo geles, y llevo, en este caso, esta mochila que es especial para e-bike. Y diréis, ¿cómo que es especial para e-bike? Pues porque lleva un compartimento para meter una batería. Yo llevo normalmente de 1,5 litros, 2 litros de agua, dependiendo del verano o del invierno, unas barritas, unos plátanos. Intentas llevar un poquito de todo. La hidratación en una ruta es muy importante. Yo quedarme sin agua no será. ¿Que tiene un inconveniente? Que tienes que llevar esta mochila. Bueno, esta mochila es una mochila súper cómoda y aparte de súper cómoda, tiene también una protección interna, una protección de fibra interna para la espalda. Y es súper cómoda de llevar. Y aquí llevo incluso un pequeño botiquín con alcohol, con vendas, con un poquito de todo. O sea, si hay gente que va prácticamente sin nada, pero considero que no se puede ir por la vida con una mano delante y otra detrás. Agua es importante y un poco de alimento, porque te puede suceder cualquier cosa en una ruta. Se te puede hacer de noche incluso se puede complicar el tiempo, y es importante ir bien hidratado y llevar un poquito de alimento.
Este sería el consejo número 10. Llevar agua suficiente y algún alimento. En el consejo número 11, os recomiendo nunca ir al límite de vuestras posibilidades. Para mí este es un consejo muy importante. Siempre ir una marcha o dos por abajo. Nunca ir al límite de vuestras posibilidades. Yo os voy a decir que a veces veo tramos en los que bajo por el Strava y veo gente, curioso el tema, pero miradlo bien. Veo gente que hace comps, o sea, récords de tramo, y dices, bajas por una trialera súper potente y ves que bajas con flow, una o dos marchas por debajo, y ves que ahí hay una persona que te ha sacado 2 minutos. Que claro, son máquinas, son gente que tienen otro nivel. Pero ¿qué veo en muchas ocasiones? Que estas personas que hacen comps, no todas, y la verdad es que no me hace mucha gracia que eso les suceda, pero normalmente las personas que van al límite, al final se acaban cayendo, se acaban pegando golpes, que nosotros no nos enteramos, pero lo ves en el Strava, porque en ocasiones, no siempre, pero ves que hay gente que hace unos tiempos increíbles, que bajan a fuego, pero de repente ves que esas personas se tiran 3, 4, 5 meses sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque luego empiezas a leer y te enteras de que se han caído y se han metido una buena leche y están fuera de combate durante mucho tiempo. Ir al límite tiene esas consecuencias. Mi recomendación es que no hace falta, no es una carrera de fondo, esto no es una carrera. La carrera, ya tenemos bastante carrera con la carrera de la vida. Disfrutar de las bicicletas es ir pues, oye, a tu rollo, 2 escalones, 2 marchas por debajo, disfrutar con flow, pero nunca ir al límite, porque ir al límite supone, tarde o temprano, meterte una buena leche, porque el monte y la bicicleta al límite no perdona. Pues esa sería mi 11ª o 11ª recomendación. Como en el consejo número 12 sería salir de casa con el teléfono cargado. Siempre hay que salir de casa con el teléfono cargado. Siempre al 100%. No puedes ir con el móvil porque te puede suceder cualquier incidente y quedarte sin batería en el móvil hoy en día es un problema y más en la montaña. El consejo número 12 sería ir siempre con el móvil cargado. Vamos a ver al siguiente consejo. En el consejo número 13, mi recomendación, que yo la sigo muy a rajatabla, es entrar en el WhatsApp y compartir ubicación a tiempo real. Si tenéis vuestra familia, vuestra mujer, vuestro marido, alguien que os está esperando y que os tiene, bueno, algún familiar, oye, que te dejo ubicación a tiempo real. Entras en el WhatsApp y en ubicación, compartir ubicación a tiempo real y esa persona irá viendo en todo momento dónde estás. Y si por lo que sea al final de la tarde o pasado unas horas no tienen conocimiento de tu paradero, pues ellos instantáneamente, si tienen cobertura, que normalmente suele haber cobertura en los montes hoy en día, pues verán a tiempo real dónde te encuentras. Y eso en un momento dado te puede salvar la vida. Recomendación número 13. Compartir ubicación a tiempo real en el WhatsApp con tus seres queridos. Es muy importante. En el consejo número 15, ahora voy a buscarlo que no lo tengo aquí. El consejo número 15 sería el siguiente. Bueno, he dicho consejo número 15 y es consejo número 14. El consejo número 14, sobre todo ahora que llega el invierno, tenéis que tener en cuenta la previsión a la hora que anochece, porque ahora con el cambio de hora anochece muy rápido. Y si es posible, si no sabéis o
porque a veces salimos con un tiempo en mente, pero te puedes tener una avería, puedes tener un percance y que se te haga de noche. En la montaña, si se te hace de noche, pensar que no es como en la ciudad, allí no hay farolas. A mí se me ha llegado a hacer de noche en una montaña y allí es la oscuridad total. No ves más de 2 metros. Ahí no hay luz que valga, no sé qué pilles una noche de luna llena. Y te puedes encontrar en un buen aprieto. Llevar una luz en la mochila como mínimo y una batería de este tipo. Estas luces iluminan muchísimo. Pero si como medida de seguridad, una luz de estas es en un momento dado te puede salvar. Te pueden salvar. Hombre, a lo mejor es muy exagerado decir la vida, pero yo me he encontrado en un monte totalmente a oscuras y allí no ves más de 2 metros. Totalmente oscuro, negro. Que los jabalíes me iban detrás. Una buena luz, si es posible, con una buena batería. Esto no vale mucho y como mínimo, pues una luz trasera. Estas son del Decathlon, como siempre hay que llevarla para cuando entras en ciudad. Y una luz como mínimo algo así. Algo así hay que llevar. Porque ya os digo que se os hace de noche enseguida por cualquier percance, una avería, un pinchazo. Y os podéis encontrar en un aprieto en el monte de noche. No se ve nada. En el 15º consejo, que no me aclaro con estos números, en invierno, sobre todo, en el consejo número 15, sería muy importante, sobre todo ahora cuando llega el invierno, aunque este año parece que las temperaturas no van a bajar, o no. Me he comprado una chaqueta de invierno y creo que no la voy a estrenar. Siempre es importante llevar, incluso ya cuando empieza a refrescar, un cortavientos o chubasquero. Yo llevo estos, que son del Decathlon, que se guardan en el mismo. Esto es el mismo bolsillo el mismo bolsillo de la chaqueta. Pesa muy poco. Y esto cuando empieza a refrescar, sobre todo si a lo mejor has hecho una subida muy pronunciada y has sudado y te paras, que a veces eso sucede, coges frío, porque el sudor se te pega al cuerpo y dependiendo qué ropa lleves, empiezas a coger frío. Y luego en una bajada, en la bajada, si vas con el sudor, puedes coger un buen resfriado por coger frío. Un cortavientos, un chubasquero, por si te pilla la lluvia de una tormenta de improviso, es muy importante llevarlo y ocupa muy poco y no pesa absolutamente nada. Ya os digo, estos chalecos, estos chubasqueros del Decathlon los encontráis en el pasillo de allí de la montaña. Súper ligero, súper pequeño, súper práctico. Protegen muchísimo. Creo que valen 5 o 6 euros. Llevar en el 15º consejo, llevar siempre un cortavientos chubasquero en la mochila, sobre todo ahora que llega el invierno. Y ya en el consejo número 16, y que es muy importante para mí, es quizás el más absurdo, pero para mí es muy importante. Cuando estéis en la montaña, tenéis que ir centrados en lo que estáis haciendo. Desconectar de vuestros problemas. Centraros en vuestra ruta, en vuestra pista, en vuestra montaña, en vuestra carretera. Centraros en lo que estáis haciendo. Salir con la bicicleta e ir pensando, porque estás con preocupaciones del día a día, preocupaciones que nos suceden en el día a día, salir con la mente en otro sitio que no sea encima de la bicicleta puede hacer fácilmente, y a mí me ha pasado, que te acabes cayendo y te acabes haciendo daño. Y luego te das cuenta de decir, es que no tenía la cabeza donde la tenía que tener. Encima de la bicicleta, como conduciendo un coche o en una moto, se tiene que ir centrado en tu ruta. Si es necesario, el móvil, como yo hago, lo pones en silencio, porque a veces estás en ruta, vibra y empiezas a pensar, o suena, que me ha llegado un mensaje, me ha llegado un WhatsApp, ya empiezas a, ¿quién será? Una llamada perdida, ya no estás centrado. Yo normalmente lo que hago es ponerlo en silencio o en vibración en un momento dado. Y luego ya cuando me pare ya lo miraré.
pero de la misma manera que en coche una distracción al volante con la e-bike pasa exactamente lo mismo. Yo hago una ruta bajando, que hay un momento que me pongo a 55 y ahí en ese momento no se me ocurre mirar ni la pantalla de la velocidad ni nada, porque en cuestión de un segundo estás fuera de la pista y el tortazo que te metes es impresionante. En la e-bike, centrado siempre e intentar disfrutar del momento y desconectar. Pues hasta aquí mis recomendaciones. Sinceramente espero que os sirvan. Sé que será un vídeo largo, pero creo que es un vídeo muy importante. La seguridad es fundamental. Lo importante es disfrutar de la bicicleta, pero volver a casa con los seres queridos. Eso es lo más importante. Pues nada más, espero que os sirvan de ayuda estos vídeos. Por favor, compartirlo. Si de aquí a unos meses me dice alguien, oye, seguí tu recomendación, tuve una caída y no me pasó nada gracias a tu recomendación, doctor, a mí eso ya me habrá valido la pena el canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.